Bueno, ok. Bueno, ¿están viendo la presentación aquí? Sí, señor. Sí, Bueno, sí, señor. entonces vamos a empezar con un pequeño recorderis. Bueno, entonces la clase pasada hablamos sobre Gregor Mendel, ¿no? Entonces sobre un monje que había estudiado ciencias, que también había estudiado, creo que era física o matemática, física. Y él desarrolló en el monasterio, él desarrolló un trabajo de investigación y él nos ofreció algo que hoy lo conocemos como las leyes de Mendel, que nos dicta justamente cómo es que los genes se heredan, cómo se segregan. Y allí pues entendemos mucho cómo es que las enfermedades aparecen, cuál es la probabilidad de chance, cuál es la probabilidad de que un carácter se exprese. Entonces gracias a este señor nosotros entendemos muy bien lo que es la genética. Hoy eso fue por allá en 1600, en 1600 o en 1800. Vamos a recordarlo. En 1800, vean. Él nació en 1822, murió en 1884 y en 1900 fue que él, después de él haber muerto, fue que redescubrieron los apuntes de él. Entonces él nos daba tres leyes, o sea, tres leyes que fueron muy conocidas. La primera ley de Mendel que nos habla sobre la uniformidad, donde la F1, ¿cierto? Tiene exactamente el mismo fenotipo y el mismo genotipo. Entonces, en este caso, el fenotipo, que es la parte física, es que todos los guisantes, todas las semillas son de color amarillo. Y el genotipo, que son estas letricas que tenemos aquí, todos son heterocigotos dominantes en este caso, porque la es nuestro... Aquí. En este caso, la es nuestro alelo dominante. ¿Listo? Esa es en cuanto a la primera ley. Luego, en la segunda ley nos dice que uno de los características fenotípicas que se perdía en la F1, pero que el padre la tenía, volvía a aparecer. Entonces, si nosotros nos devolvemos acá, encontramos que los guisantes eran de líneas puras. Entonces aquí teníamos una pura homocigota dominante para el color y forma de semilla. Color, vamos a decir solo color para no complicarnos. Color, entonces aquí era amarilla y aquí era verde. Y cuando se cruzaba esta F1 por F1, obteníamos o volvía a aparecer este fenotipo que nosotros habíamos perdido, que era el color verde. Entonces la segunda ley nos dice que la segregación, o segunda ley de la segregación es que aparecen los fenotipos y genotipos que en la F1 nosotros veíamos ocultos. Hay una tercera ley, que es la ley de la distribución independiente. Estos ejemplos que nosotros vemos aquí son ejemplos donde solamente tenemos en cuenta una característica, un carácter, en este caso el color de la semilla. Pero ¿qué sucede cuando colocamos más características al mismo tiempo? Donde aquí colocamos una semilla redonda de color amarilla, aquí una semilla rugosa y de color verde. Y cuando hacemos el cruce, nosotros encontramos que los alelos se segregan independientemente. ¿Qué quiere decir eso? Vea, si nosotros vemos esta línea pura, ella es amarilla y redonda, pero si nosotros venimos a los resultados, nosotros también vamos a encontrar una línea amarilla y rugosa. ¿Qué nos quiere decir? Que es una característica nueva que los parentales no tenían. O sea,
los genes se segregan separadamente. ¿Listo? Bueno, por acá teníamos un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente para ver si están haciendo el ejercicio que ya vi en el foro y si lo están haciendo bien. Entonces, alguien que por favor me pueda hacer este ejercicio y yo lo voy escribiendo acá. Un valiente. Lean la pregunta. Dice, dos hormigas se cruzan, una es heterocigota. Ya me está dando aquí un valor. El alelo dominante es el color negro. Y 50% de la F1, o sea, es blanca. Entonces, completen. Entonces vamos a encontrar el genotipo y vamos a colocar estas características aquí. ¿Listo? ¿Alguien que me ayude, por favor? Aquí ya nos están dando unas informaciones. Entonces dice, dos hormigas se cruzan. Una es heterocigota, ¿cierto? Heterocigota. Ajá. Y el alelo dominante es el color negro. Entonces, si venimos acá, nos paramos. Entonces, este sería entonces de la que está hablando aquí y de la que está haciendo referencia. ¿Cierto? Ahora encontremos las otras características. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, señor. Entonces, vea, volvamos a leer. Vea, dos hormigas se cruzan, una es heterocigota, o sea, es. Y dice que el alelo dominante es el color negro, o sea que esa dominante que está aquí es la que le está dando el color a esta hormiga. Luego dice, y 50% de la F1 es blanca. Blanca. Si es blanca, tiene que ser recesiva, ¿cierto? Entonces vamos a colocar por acá. Si es blanca, ella tiene que ser homocigota recesiva, ¿cierto? No, estamos yendo de adelante para atrás. Y por aquí ya tenemos que la hormiga negra es heterocigota recesiva. Entonces vamos a descubrir que está fácil aquí. Ella nos ofrece el alelo dominante, ¿cierto? Entonces, nos dicen 50% de ellas es AA, ¿cierto? O sea, homocigota recesiva. Entonces, ¿cuál sería la letra que iría acá? A minúscula. A minúscula. Entonces sería A minúscula y A minúscula. Entonces aquí tenemos que cuando hacemos el cruce, ¿cierto? Entonces siempre colocamos primero el alelo dominante, entonces nos daría esta, ¿cierto? A mayúscula, A minúscula, aquí A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y entonces completamos aquí con AA. Y respondimos. ¿Por qué? Porque aquí encontramos justamente lo que de las informaciones que nos están dando aquí en el enunciado. Entonces decimos, dos hormigas se cruzan, una de ellas es heterocigota recesiva, ¿cierto? Donde la alelo dominante nos da el color negro y 50% de la F1 es blanca. Entonces aquí encontramos que la otra hormiguita nos está ofreciendo los alelos
recesivos. Entonces, la característica que nos están preguntando aquí es el color. Entonces, color, ¿cierto? ¿Cuántos alelos tenemos? Pues tenemos solamente 2. A, ¿cierto? Que sería negro, ¿cierto? Y A minúscula, que sería blanco. Entonces, resultados. Genotipos. ¿Cuántos genotipos encontramos? Los genotipos son las letricas, listo, muchachos. ¿Cuántos genotipos diferentes encontramos? 2. 2. Sería el heterocigoto, ¿cierto? Que este sería el 50%. Y encontramos el homocigoto recesivo, que es el otro 50%. ¿Cierto? Que esto podría ser una proporción 1 para 1. Yo he visto por ahí que en los trabajos colocan 2 para 2. En la literatura ustedes van a encontrar más 1 para 1, ¿listo? ¿Y cuántos fenotipos encontramos aquí? 2. Entonces encontramos 2, que ya los colocamos aquí, negro, ¿cierto? Y blanco. Y blanco. En este caso negro puede ser una mayúscula y una... Le podemos poner una rayita. Bueno, démoslo así. Porque aquí ya nos están dando el genotipo real. Y el blanco, que es un homocigoto recesivo. Y listo, vea. Fácil. Resuelto. Bien, entonces vamos para el segundo tema. Resulta, muchachos, que pues para todo hay excepciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos las leyes de Mendel que nos dice, bueno, los genes se segregan de esta forma, hay ciertas probabilidades, hay unas formulitas matemáticas para hacer eso, donde uno encuentra la probabilidad de que tal característica aparezca, las proporciones, pero entonces hay excepciones. Entonces hay una área dentro de esta genética que se llama herencia no mendeliana, que es justamente todo lo que sucede y que no se puede explicar por las leyes de Mendel. Entonces la genética no mendeliana o la herencia no mendeliana describe patrones de herencia que no siguen las leyes de Mendel. Aquí tenemos una flor, ¿verdad? Y es una flor que es blanca y roja al mismo tiempo. Pero ¿cómo así? O sea, ¿qué pasa ahí? Resulta que existen varios tipos de herencia no mendeliana. Entonces tenemos una que se llama dominancia incompleta. Tenemos otra que se llama codominancia, que es la que acabamos de ver con las flores. Otra que se llaman alelos múltiples. Cuando un gen es controlado por más de 2 alelos. Eso lo vamos a ver ahorita. Está la pleitropía. Cuando un solo alelo afecta muchas características del cuerpo y existen los alelos letales, que es que cuando un alelo es heredado en la forma letal, el embrión no se desarrolla, inmediatamente se pierde o se aborta en el caso de los animales. Y están los rasgos poligénicos, que es que un solo rasgo es controlado por varios genes al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dominancia incompleta, vean muchachos. Esta es la dominancia incompleta. Cuando ninguno de los genes o de los alelos puede hacer un dominio o puede enmascarar el otro gen, el otro alelo, entonces se ve algo así como combinado. Entonces ese es el caso de unas flores donde ellas tienen este fenotipo, este genotipo, ¿cierto? Que es roja, esta es blanca, pero
la descendencia va a ser rosada. ¿Por qué? Porque no hay una competencia donde haya vamos a decir, un ganador. Entonces los alelos se expresan de esa forma. Por aquí tenemos esta que es más interesante, que es la codominancia. Cuando los dos genes se expresan al mismo tiempo. Entonces aquí tenemos esto es una vaquita, ¿no? Una vaquita que es roja, un toro que es blanco, y acá se tiene que los dos expresan los genes al mismo tiempo. O sea, los dos son codominantes, ¿vale? Aquí esta dominancia incompleta, entonces los colores como que, o las características como que se mezclan, ¿cierto? Pero en este caso, si los dos genes se expresan de esta forma. ¿Ustedes alguna vez han visto este caso en la naturaleza, el de la codominancia? Yo creo que sí, porque todos hemos estado cerca de eso. Profe, ahí en ese caso aplica de verdad para las vacas que son manchaditas y las jirafas, o ya es otro cuento ahí. Pues las jirafas no tanto, porque como uno no ve una jirafa blanca y una jirafa marrón, ¿no? Amarilla. En el caso de las vacas sí, porque uno ve los colores puros, o sea, las razas puras. O no sé, ¿alguna vez visto así? Hola, sí, la verdad, yo no he visto ninguna jirafa así de un solo tono. Pero sí he visto vacas en un solo tono. Vacas y toros en un solo tono. Y aquí sí se da la codominancia. También hay otro caso de un animal doméstico. ¿Saben cuál? Los cerdos a veces salen así manchaditos. Los gatos también. Los gatos es un caso frecuente donde hay codominancia. Aquí vamos con la siguiente, que son alelos múltiples. ¿Qué quiere decir alelos múltiples? En el caso de los conejos, donde el color del pelaje está determinado por varios alelos. O sea, en este caso de los conejos hay 4 alelos diferentes que dan los colores los distintos colores a los conejos, y eso se le llama alelos múltiples. Entonces, en este caso, pues Mendel pues, no se pudo explicar esto con los experimentos que él hizo, pero aquí sí tenemos, vean, entonces cuando vemos el genotipo para este color negro, el SS, él es homocigoto, en este caso, pues bueno, vamos a dejarlo así en homocigoto. Aquí es homocigoto, aquí es homocigoto, aquí es homocigoto, pero entonces cada uno tiene una forma de expresión diferente. Ahorita tengo por ahí tengo un gen, porque es que yo les he hablado de genes y genes, pero nunca les he mostrado un gen. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo está compuesto un gen. Entonces, recordando, alelos múltiples son una sola característica, pero que está regida por varios alelos. Tenemos esta de la pleitropía, que son algunos genes que afectan muchas características diferentes. Entonces aquí tenemos el caso del síndrome de Marfan. Creo que este síndrome de Marfan aparece dentro de las opciones, ¿cierto, muchachos? Dentro de las opciones de la guía, ¿cierto? Sí, profe, y es el tema que nosotros tenemos con mis compañeros. Eso, y de lo que usted ha leído, bueno, aquí tenemos una foto, pero ¿qué nos puede hablar del síndrome? ¿Qué nos puede recordar así del síndrome? Aquí, Ese síndrome, eso es como una enfermedad hereditaria. Era lo que estaba leyendo, era una enfermedad hereditaria que afecta más que todos los tejidos conectivos, los órganos, estructuras del cuerpo, problemas cardíacos. sí, los ojos, Aquí hay los un vasos. ejemplo, vea. Acá hay un ejemplo de una persona con síndrome de Marfan. Eso.
Sí, entonces muchachos, vea, entonces la cuestión de los genes, o sea, cuando, yo no sé si ustedes han escuchado esa, ¿no? Sí, claro, han escuchado esa expresión cotidiana que dice, es que los genes son muy fuertes, es que los genes, esos son los genes de la familia, eso. Vea que sí, muchachos, porque en este caso de la pleitropía, donde un solo gen puede afectar hasta 3 y 4 características diferentes al mismo tiempo. Entonces, la presión que ejerce un gen sobre las condiciones fenotípicas del organismo es grandísima. Entonces, recuerda que es un gen, una proteína. Entonces, un gen siempre va a codificar una proteína, ¿vale? Pero también existe la posibilidad de que un solo gen, por splicing alternativo, que es un término en biología molecular, que esta proteína sufra modificaciones y genere tres proteínas diferentes. Y puede ser que en este caso suceda esto. Entonces, que las tres proteínas diferentes, las isoformas de las proteínas, ejerzan cada uno una función diferente. Entonces, por aquí tenemos lo del asunto de los alelos letales, que justamente aquí tenemos un ejemplo, donde si nosotros vemos aquí, acá tenemos un heterocigoto, ¿cierto? Son heterocigotos. Pero en este caso, ellos son portadores del alelo letal, son portadores, pero no son afectados. ¿Ustedes entienden la diferencia entre portadores y afectados? No, señor. Muchachos. Profe, el No, portador no lo desarrolla, mientras que Ajá, el afectado sí lo porta y lo desarrolla. exactamente, exactamente. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros, en este momento, cualquiera de nosotros podría ser portador de alguna enfermedad, portador de algún gen que puede desarrollarse en alguna enfermedad, ¿vale? Eso no lo sabemos, porque como nosotros somos individuos sanos, nosotros no presentamos características fenotípicas. Entonces, por ejemplo, el síndrome que yo estudié, que era el síndrome de Williams-Beuren, que era una pequeña microdeleción del cromosoma 7, del brazo largo del cromosoma 7. Se perdía 1.5, se perdían 1500 pares de bases, que es muy poquito, son 1500 pares de bases. Pero esa pequeña cantidad que se perdía involucraba eran como 10 genes. O sea, esa pequeña pérdida estaba involucrada como en 10 genes. Y uno de esos genes era el gen de la elastina, que la elastina es una molécula que reviste las venas y le da elasticidad a las venas y a las arterias. Entonces esos niños tenían problemas cardíacos, desarrollaban una estenosis aórtica. Una estenosis es que la vena se va como cerrando, entonces queda bien estrechita. Entonces esos niños tocaban operarlos. Pero ellos tenían otras características también en la cara, entonces le decían los niños, le decían los niños con cara de duende, porque eran bien parecidos a un duendecito, así con la nariz chata, los dientecitos separados, los ojos bien grandes, eh, las orejas también eran bien salidas, pero pues después en un congreso se llegó al punto de que ya no se les iba a asociar con lo del duende, que porque pues eso le podría generar pues como una asociación incorrecta a lo que los niños eran. Entonces, esos niños tenían esa microdeleción, pero nosotros en el estudio nos fuimos a estudiar, nos fuimos a analizar a los papás. O sea, si tal vez esa microdeleción era por causa de algo que los papás tenían.
y nos pusimos a investigar, y uno de los dos padres tenía una inversión cromosómica en el mismo, en el mismo sector, en el mismo cromosoma 7 del brazo largo. Ellos tenían una pequeña inversión. Entonces, cuando se pareaban el cromosoma del papá con el cromosoma de la mamá, como uno de los dos tenía, digamos, si lo estaba como incorrecto, entonces al momento de alinearse, quedaban mal alineados, quedaba uno más arribita que el otro. Y como nosotros sufrimos un proceso que se llama crossing over, que es un pedacito del cromosoma del papá se intercambia con el cromosoma de la mamá. Entonces por eso es que eso da la variabilidad, por eso es que nosotros somos diferentes de nuestros hermanos. Pero entonces esa alineación tiene que ser igualita, bien al lado, uno al ladito del otro. Y como uno de los papás tenía una inversión, entonces ese alineamiento se daba de forma errónea, entonces quedaba uno más arriba que el otro, y cuando se daba el crossing over, entonces se perdía ese pedazo. Entonces los niños nacían con esa microdeleción. Entonces, a veces los papás o a veces las personas son portadores de algo, de alguna mutación, de algo, pero no la expresan. Pero quienes sí la van a expresar van a ser los hijos o la descendencia. Entonces, en este caso aquí, volviendo al caso de los alelos letales, entonces aquí tenemos un caso de que son heterocigotos, ¿cierto? Cuando se da la combinación de los dos alelos letales, este embrión nunca se va a desarrollar, ¿cierto? Pero mire, vea lo chévere, que entre dos individuos que son portadores, 50% son portadores, un 25% no nace porque tiene los dos alelos letales, pero un 25% es un individuo totalmente sano que no porta nada. Y por aquí tenemos el último, que era la herencia poligénica, donde algunas características son regidas por varios genes. Entonces, en este caso tenemos la pigmentación de la piel, donde varios genes determinan una sola característica. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto, patrones de herencia de algunas enfermedades genéticas. Esto que nosotros tenemos aquí al lado izquierdo es un cariotipo. Vea, yo ahorita les hablaba de la microdeleción en el cromosoma 7. Este es el cromosoma 7, muchachos. Entonces, ¿cómo uno lo lee? Uno dice que este es el brazo corto y este es el brazo largo. Y donde se pierde, en el caso del síndrome de Williams, es una bandita que está por aquí, bien cerca al centrómero, es por aquí. Y es una microlesión muy pequeñita, pero pues que abarca muchos genes importantes. Entonces, esto es un cariotipo. ¿Y cómo es que uno estudia? Cuando uno hace uno prepara un cariotipo, uno ve los cromosomas en interfase literal así, con rayitas. Uno los ve con rayitas. Y esas rayitas son los que ya se han identificado, esas bandas, se llaman bandas. Entonces uno puede clasificar los cromosomas y montar este cariotipo. Aquí en este caso hay un síndrome, porque acá hay una trisomía del cromosoma 13. Pero la ciencia ha avanzado muchísimo y para facilitar se han hecho este otro tipo de cariotipo. Estos son un poquito más específicos, son un poquito más caros. ¿Por qué? Porque utilizan sondas. Entonces ya se sabe que toda la sonda de color amarillo solamente va a marcar el cromosoma número 1. Y así, entonces va a quedar mucho más fácil montar un cariotipo. Esto aquí, muchachos, vea, este es el cromosoma Y y este es el cromosoma X. Este es un cromosoma acrocéntrico porque tiene la parte P es bien pequeñita, igual que estos tres son cromosomas acrocéntricos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos, por aquí tenemos una enfermedad. Dice, enfermedades de herencia autosómica dominante. Cuando ustedes lean autosómica,
Una enfermedad autosómica es que afecta uno de los cromosomas de aquí, del 1 al 22. Porque estos cromosomas son los cromosomas sexuales. Entonces los autosómicos son el resto. Del 1 al 22. Autosómicos son todos los genes que están involucrados en el desarrollo del cuerpo. O sea, todo lo que está aquí, toda la información que dicta, que dice que usted va a tener el cabello largo, el color oscuro, que usted va a tener una altura, que usted va a desarrollar o que usted hereda cierta característica de sus papás, está aquí, entre el 1 y el 22. Bueno, dentro de los cromosomas sexuales también hay características, pero estos son solamente los sexuales, ¿listo? Entonces, cuando escuchen hablar sobre o lean sobre herencia autosómica dominante, quiere decir que está entre los cromosomas 1 y 22. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un padre que es afectado, o sea, este sí desarrolla la enfermedad. Y tiene, en este caso, estamos hablando de dominancia, entonces con una sola copia del gen basta, este que está aquí, para que esta persona sea enferma, vamos a decirle enferma. Y esta es una persona no afectada o sana, donde tiene dos copias de un solo gen, pero de forma sana. Entonces aquí se segregan, ¿cierto? Se segrega. Entonces, este cromosoma, toda vez que este cromosoma entra dentro de las gametas, el individuo va a ser afectado. Entonces aquí tenemos una niña donde se segregó el cromosoma mutado del papá y ella es afectada. Y aquí tenemos un niño donde se segregó el cromosoma mutado del papá y él es afectado. En este caso, de estos otros dos niños heredaron fue el alelo normal. Y como la mamá solamente aporta alelos normales, pues entonces estos niños van a ser sanos. Entonces, tenemos aquí el cuadrito de Punnett, que es muy fácil de hacer, es muy fácil de entender. Y los resultados, pues son 50% de afectados, ¿cierto? Son 4 hijos, 2 aparecen afectados y 2 no afectados, 50-50. Listo, fácil de entender. Lo mismo sucede con este otro tipo, herencia autosómica recesiva. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos de los 2 alelos recesivos para poder expresar la enfermedad. En este caso, el albinismo es un ejemplo de lo que es una herencia autosómica recesiva. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos padres, ¿cierto? O parentales que son heterocigotos, ¿cierto? Que son personas que son portadores. ¿Ve? Entonces, cuando segregan el cromosoma, donde está la mutación, en este caso aquí, este niño es afectado, o sea, este niño va a tener albinismo. Este va a ser portador, este va a ser portador y este va a ser una hija totalmente sana. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? Muchachos, ¿todo claro hasta ahí? Sí, señor. Vale, entonces esta es Sí, herencia señor. ligada. Vale, entonces esta es herencia ligada al sexo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguna característica está presente es en el cromosoma X o en el cromosoma Y. Entonces, dependiendo si es hombre o mujer, va a ser afectado o no. Listo, creo que por aquí. Aquí tengo un ejemplo. ¿Ve? Esta es la hemofilia. ¿Alguien sabe qué es la hemofilia? ¿No? No, señor. ¿Alguien puede buscar, por favor, y contarnos? La hemofilia es un problema donde se pierde una proteína, que son unos factores, le llaman proteína factor 8 y factor 9. Y esas proteínas están involucradas con la coagulación, pero pues alguien que busque y nos cuente. A ver, les doy un minutico para que busquen.
Dice, la hemofilia es un trastorno poco frecuente en el que la sangre no coagula en la forma habitual porque no tiene suficientes proteínas de coagulación. Si tienes hemofilia, posiblemente sangres durante más de un tiempo de sufrir de lesiones, de lo que hará si la sangre coagula de manera adecuada. Ujú. Entonces, ve, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, vea lo que nos dice aquí. Aquí tenemos un hombre, ¿cierto? Que él es no afectado, o sea, es una persona sana. Aquí tenemos una madre que es portadora, ¿cierto? Esto es una enfermedad recesiva, ¿vale? Recesiva. Pero entonces, ¿por qué aquí la madre, alguien que me diga por qué aquí la madre si es portadora, si tiene si es si es una enfermedad ligada al sexo, ¿cierto? Si este alelo mutado está entre los cromosomas sexuales, ¿por qué ella no es afectada? La respuesta es simple, pero ¿por qué? Vuelvo y hago la pregunta. Esta madre, ella es portadora. Si es una enfermedad ligada al sexo, ¿por qué ella es portadora y no afectada? Aquí hay una palabra clave. Porque tiene un alelo recesivo. Es fundamentalmente lo mejor. Fundamentalmente mejor la respuesta. Sí es así, pero hay una respuesta más, como con más contenido teórico. Pues tiene el gen o tiene el alelo, pero no desarrolló la enfermedad. Simplemente es la portadora. Sí, pero ¿por qué no la desarrolló? Esa es justamente la pregunta. ¿Por qué no desarrolla la enfermedad? Porque va ligada al cromosoma X. No. Sí, sí estamos hablando de una enfermedad que es enfermedad ligada al sexo. ¿Pero por qué? O sea, ¿alguien que quiera ayudar? ¿Complementar? Vea, muchachos, es así. La mujer es XX. Uno de los X porta el alelo mutado, ¿cierto? Pero esto es un alelo que es recesivo. O sea, este cromosoma que está aquí, negrito, él va a ser dominante sobre este. Entonces, el cromosoma que está funcionando y que está dando todas las características a la mujer es el cromosoma que está sano. Entonces, por eso decimos que esta enfermedad de la hemofilia es una enfermedad que es recesiva, ¿cierto? Que es de un alelo recesivo. Entonces, para que él se pueda expresar, únicamente debería estar él solito para poderse expresar la enfermedad. Y acá es donde lo vamos a ver, vea. Entonces, ella no expresa, ella no es afectada porque el otro cromosoma está bien, el otro cromosoma está bueno. Entonces, el alelo bueno enmascara el efecto malo del cromosoma del alelo mutado. Entonces, cuando esta mujer se cruza con un hombre, el hombre siempre va a ofrecer el cromosoma X sano y un cromosoma Y sano, ¿cierto? Entonces aquí no hay problema. El problema es cuando la mamá segrega este cromosoma X que sí lleva la alteración, ¿cierto? Y donde se va a ver gran parte de las personas y lo que podemos ver acá es que esta enfermedad
Voy a hacer una afirmación, ustedes me dicen si sí o no. Esta enfermedad únicamente afecta a hombres, entendiendo este esquema. Ustedes me van a decir así, yo a la teoría y ustedes me van a confirmar si sí. Esta enfermedad únicamente afecta a hombres. ¿Sabe por qué? Porque vea, la madre hereda el cromosoma que carga la enfermedad, ¿cierto? Y el padre, en este caso, da solamente el Y. Pero entonces aquí solamente se va a expresar el recesivo, o sea, él es el único que se está expresando. Entonces por eso es que él es un hijo afectado. Esta hija que está acá es el mismo caso de la mamá. Ella es portadora, donde tiene un alelo de la mutación, pero como es recesivo, el otro cromosoma sano pues lo va a suplir. Entonces la afirmación que yo he hecho es correcta, muchachos, que esta hemofilia solamente afecta a hombres. Yo pienso que sí, profe, porque ya queda el alelo o el gen ya queda como dominante en el hijo afectado. Ajá, no queda como dominante, queda como el único siendo expreso. Y como es un alelo que está ligado al cromosoma X. Por Y eso, profe, pero en el ajá, caso de la hija portadora no afectada, el XH queda como recesivo, ajá. o sea que ahí no afecta nada. En el hijo es Ahí no porque queda afecta como nada. dominante, o ahí no entendí. Aquí, vean, aquí esta niña, la hija, ella va a estar igualita a la mamá, vean, igualita, va a tener el mismo genotipo. Ella es portadora, solo que no lo expresa porque el alelo mutado es recesivo, ¿cierto? Es recesivo, entonces no importa que ella sea portadora, ella no lo va a expresar. Es muy diferente al caso del hombre, porque él sí tiene el cromosoma X y no tiene una contraparte de X sana que pueda eliminar, digamos, el efecto de este alelo mutado. Entonces ahí yo hago la pregunta. ¿Esta enfermedad únicamente entonces afecta a los hombres en este esquema? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Busquen si quieren en sus celulares. En ese esquema se afecta únicamente a los hombres. Busquen un momentico en internet. Busquen si la hemofilia únicamente afecta a hombres. A ver. Yo ya encontré la respuesta en internet. Profe, aquí dice que la hemofilia casi siempre ocurre en los niños y se transmite de madre a hijo a través de uno de los genes de la madre. La mayoría de las mujeres con gen defectuoso son portadoras que no tienen signos ni síntomas de hemofilia. Sin Entonces, este embargo, esquema, algunos portadores pueden tener síntomas de sangrado si su factor de coagulación disminuye moderadamente. entonces, realmente la hemofilia es una enfermedad que solamente afecta a hombres. ¿Por qué? Porque el cromosoma portador no tiene una contraparte que pueda suplir ese gen mutado, ¿cierto? Entonces, vean, muchachos, yo les decía, pero es que estamos hablando de genes, de genes, de genes. Pero ¿qué es genes? O sea, ¿cómo uno ve un gen? Entonces, un gen es algo así, muchachos, ¿verdad? Entonces, el gen, en estos cuadritos azules que vemos aquí, de diferentes tonos, encontramos la información que va a codificar la proteína. Especialmente en los cuadritos
azules oscuros, estos que se llaman exones. Estos cuadritos azules oscuritos son los que llevan la información. Porque cuando el gen sale del DNA, ¿cierto? El DNA contiene toda la información del genoma. Cuando el gen se convierte en RNA mensajero, que es lo que tenemos aquí, él va sufriendo una maduración y él va perdiendo algunas partes. Él pierde estos intrones, que estos intrones no codifican para nada, no codifican nada de información. Pero un gen es mucho más, porque ellos tienen segmentos que controlan la transcripción del gen. Entonces, un gen, estos son los únicos pedacitos que van a codificar, pero es todo esto, que es otra información, que es por acá donde se ligan las proteínas, que protegen al RNA mensajero. Por acá hay un promotor, ¿cierto? Que es el que va a permitir la expresión. Hay promotores fuertes, hay promotores cortos. El promotor está compuesto por una caja TATA, que es una secuencia muy pequeñita, que es justamente donde se une la DNA polimerasa y así, la RNA polimerasa y así. Entonces un gen es algo mucho más grande. Pero esto es un gen. Y nosotros tenemos más de 20.000 genes que codifican. Bueno, tenemos 20.000 genes que codifican proteínas. ¿Listo? Y aquí, este es justamente el gen que codifica los factores 8 y 9 que desarrollan la hemofilia. Entonces, mira, este gen que tiene, acá está el cromosoma, ¿cierto? Vea, cromosoma X, porque dijimos que era una enfermedad que está ligada al cromosoma sexual, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el cromosoma X. Este es una secuencia, eso es una parte de la secuencia de cromosoma X, que está aquí. Sana, esta es una secuencia sana, que no tiene ninguna mutación. Las personas, los portadores, los niños, varones que ya vemos aquí, que tienen el alelo mutado, vea que solamente cambió una sola. En este caso vemos aquí que solo hay un punto de mutación. Solo una eléctrica cambió. Esa eléctrica se llama nucleótidos. Solo un nucleótido cambió. Y él ya cambió totalmente la lectura de lo que podría llegar a ser proteína. Entonces aquí tenemos la proteína normal, ¿cierto? Que es esta que vemos aquí, que es el factor 9. Y aquí tenemos la proteína mutada, que en este punto que vemos aquí rojito, en este punto 4, fue truncada. O sea, esta parte de aquí, la 4 y la 5, no es nada funcional. Entonces, por eso la proteína que se debería expresar en el cuerpo normalmente, puede que ella se esté expresando, solo eso que se está expresando de una forma truncada que ya no tiene una función, o sea, ya no hace la función de una proteína normal, de la proteína del factor 9, que es la sana. Ella se puede expresar, ella puede estar circulando, pero ella no es nada funcional. Entonces, por eso las personas no tienen esos factores de coagulación, no pueden controlar las hemorragias, tienen a veces hemorragias internas, demoran un poquito más en curar, y así, vea, esto es a nivel molecular, esto es lo que uno ve. Entonces, cuando dice, es que tiene un alelo alterado, venimos aquí en la secuencia y vemos que puede tener una mutación, en este caso, que es un cambio de par de bases, se llaman SNPs. O puede ser que un pedazo de este se haya perdido, o puede que un pedazo de este se haya duplicado. Entonces, generan proteínas totalmente diferentes, que no son funcionales. O en el caso del cáncer, hay una proteína que se llama P53. Casi todas las personas que tienen cáncer, cuando se les hace estudios moleculares, tienen la P53 alterada. La P53 es una proteína que le llama la proteína guardiana o centinela, guardiana, porque ella es la proteína que está encargada de cuando una célula está envejeciendo. Ella es una de las proteínas que señaliza, le dice, oiga, usted ya está muy viejita, usted ya debería entrar en un proceso de apoptosis o de muerte celular programada.
porque si usted está muy viejita va a empezar a funcionar mal y nos puede generar problemas. Esa es la P53. Ya dice quién sigue o quién no. En el caso de las mutaciones para el cáncer, esa proteína no controla nada. Entonces deja que la célula cancerígena continúe dividiéndose y se divide y se divide y se divide y se divide. ¿Y es por qué? Por causa de una mutación. Y así es que se generan pues muchas enfermedades. En ese caso fue tal vez una mutación que alteró la actividad de la P53. Y hay muchísimas otras proteínas que están involucradas. Muchachos, por aquí tengo un ejemplo, otro ejemplo. ¿Quién me lo ayuda a hacer? Ya como para ir finalizando. Ve, aquí tengo todas las características de la enfermedad. Se llama enfermedad de Gaucher. Entonces es una enfermedad con un trastorno hereditario que afecta a varias partes del cuerpo, donde hace que algunos órganos empiecen a crecer. Entonces es porque ellos pierden una proteína. Es una proteína que ayuda a transportar los lípidos. ¿Qué es esta proteína? Es esta enzima que se llama glucocerebrosidasa, que es la GBA. Las personas que tienen esta enfermedad, esta enzima no es funcional y no ayuda a transportar ese lípido, y los lípidos se acumulan en los órganos, entonces el hígado, el vaso, entonces el órgano empieza a crecer y desarrollan esta enfermedad. Entonces aquí tenemos las características genotípicas. Entonces vamos a hacer este cuadro rápido, muchachos. Alguien que me ayude a llenarlo. Muchachos. Muchachos, ¿están ahí o no? Profe, sería GG. Bueno, pero dígame las que mayúscula, minúscula. G mayúscula. Okay. Listo. G mayúscula. G mayúscula. Con G minúscula. Que ese sería el padre. Con G ¿cierto? minúscula. Listo. Sí, señor. Y la madre. Sería G mayúscula con G mayúscula. Eso. Pero entonces ¿qué nos...? Léame aquí el enunciado, dígame qué, para tener en cuenta, para saber qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que estamos analizando. Léame aquí el enunciado. Tenemos un padre portador con GG, G mayúscula, G minúscula, y una madre sana con G mayúscula, G mayúscula. Listo, como entonces, podría ser su signo. Listo, entonces, utilizando un idioma más acorde, entonces sería, tenemos un padre que es heterocigoto, ¿cierto? Que es portador, heterocigoto, y una madre que es homocigota, ¿cierto? Y mire esta información que yo le pongo por acá. Estamos hablando de una enfermedad que es autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso entonces, Duván? ¿Qué quiere decir que sea una autosómica recesiva? Autosómica recesiva quiere decir que ella está dentro de los cromosomas del 1 al 22, ¿cierto? Y que es recesiva, que para poderse expresar, ella necesita ser homocigota recesiva. O sea, para que esta enfermedad surja, vea, para que esta enfermedad sea real, tiene que ser así. Homocigota recesiva. Si este genotipo no aparece, la F1 va a ser totalmente sana. Entonces vamos a seguir haciendo. Entonces vamos a hacer aquí el cruce, ¿cómo es?
entonces sería ahí. Yeah. Ajá. G mayúscula, G mayúscula. Sí. Sería. Y aquí. Y al lado sería G mayúscula, G minúscula. Sí. Y aquí. Abajo sería G mayúscula, G mayúscula. Sí. Y aquí. Y G minúscula. Y G mayúscula, G minúscula. Listo. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva, ¿cierto? O sea, quiere decir que necesitamos de estos dos alelos en esta forma para que se exprese la enfermedad, ¿cierto? ¿Por acaso encontramos estos genotipos dentro de este resultado? Sí. O sea, encontramos el genotipo homocigoto recesivo dentro de estos resultados. No, señor. ¿Sí o no? No. Entonces, posiblemente, de estos dos padres, de estas dos personas, ninguno de los hijos va a ser afectado, ¿cierto? Porque ninguno es homocigoto recesivo, o sea, ninguno tiene los dos alelos recesivos. Y esta enfermedad necesita estos dos alelos recesivos para poderse manifestar. Lo que sí van a generar son personas portadoras del alelo mutado, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí. Del fenotipo. ¿Qué vamos a encontrar del fenotipo? Fenotipo es características físicas. ¿Qué porcentaje vamos a encontrar aquí de personas sanas? ¿Qué porcentaje vamos a encontrar aquí de personas sanas? ¿Y qué porcentaje vamos a encontrar de personas afectadas? Mirando este resultado que tenemos aquí. O sea, aquí en este cuadro, ¿cuántas personas sanas encontramos? 4. Entre sanas y portadores, ¿cuál es el porcentaje que tenemos aquí? Portadores 1, sana 3. Portadores, ¿cuántos? Portadores 1. ¿Cuál? ¿Este y cuál más? Yo estoy viendo dos portadores, ¿verdad? Y 2 portadores, sí, señor. Y 2 sanos, ¿cierto? Pero entonces Sí, el señor. fenotipo, en la parte fenotípica nos está diciendo aquí cuántas personas, vamos a colocarla aquí, sin síntomas, vamos a ponerlo. Sin síntomas y con síntomas. Con síntomas. ¿Cierto? Que es el fenotipo, que lo que nosotros queremos ver es quién tiene y quién no tiene la enfermedad. 100% de personas no van a presentar síntomas. ¿Por qué? Porque ninguno tiene GG. ¿Qué porcentaje con síntomas? 0. 0. Ahora vamos a hablar del genotipo. ¿Cierto? Vemos dos genotipos. Vemos un genotipo que es este, ¿cierto? Y vemos un segundo genotipo que es este. Este genotipo que nos dice que son personas sanas. Y este otro genotipo que nos dice que son personas ¿qué? Portadoras. Portadoras.
Listo. Ahí está el ejercicio. Entonces, tengan presente, si en algún momento vuelven a tener algún tipo de este ejercicio y eso, tengan en cuenta si la enfermedad es autosómica recesiva o si es autosómica dominante. Si fuera al revés, aquí todas las personas serían afectadas. Toda la F1, todos los hijos serían afectados porque todos tienen un solo gen dominante que les va a causar la enfermedad. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Sí, señor. ¿Listo? ¿Y alguna duda de la actividad, muchachos? ¿Han tenido problemas para lo de encontrar el artículo, lo de montar el video, lo de hacer la presentación de lo del dogma de la biología molecular? ¿No? No, señor. ¿Todo bien? Profesor, ¿queda grabada esta charla? ¿Queda grabada? Sí, sí, señor, claro, todas. Ah, bueno. Bueno, señor. Mañana les Gracias, profe. comparto el link. Mañana, muchachos, mañana me voy a poner a responder foros, entonces allá voy a resolver todas las dudas. Bueno, sí, señor. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿nadie más tiene preguntas? ¿No? Doan, Juliana, Diana, Delis, Caterine, Gladys, Laura, No, Brigitte, no, señor. Matt. Listo, bueno, muchachos, entonces dejamos por acá. Mañana les comparto el link y Profe, mañana... Señor. pregunta, una preguntita. Sí. Profe, la pregunta es que siempre que la mujer tenga el genotipo recesivo, todos van a ser recesivos, ¿cierto? Si la mujer es... Aquí hablando de esta enfermedad, parecida a esta, acá en este caso, ¿o cuál? Sí, señor. Si la mujer, si ella es... No, sí, hablando en este caso. Depende, vean. Si la enfermedad, ella es, si es autosómica, dominante, si digamos, si esta enfermedad fuera dominante, autosómica, o bueno, aquí es sexual, dominante, como ella siempre hereda, ella va a heredar un cromosoma bueno y un cromosoma malo. Entonces, todas las personas que lleven este cromosoma portador van a ser afectadas. Porque un solo cromosoma basta Vale. para que la enfermedad sea expresa, ¿cierto? Pero en este caso, como es una enfermedad recesiva, entonces aquí solamente va a afectar al hombre, porque el hombre no tiene otro cromosoma X que pueda contrarrestar el efecto de este alelo mutado. O sea, Y no le hace competencia a X. ¿Sí me entiende? Vale. Y Vale, por sí, aquí, señor. muchachos, por aquí yo les tenía un artículo que me pareció muy chévere, que es, vea, mosaicismo para trisomía 21. ¿Qué quiere decir mosaicismo? Mosaicismo quiere decir que son dos conjuntos genómicos diferentes dentro de un mismo organismo. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? En este caso de la trisomía 21, lo que nos está diciendo es que va a haber unas células que van a tener trisomía 21 y otras células que van a tener los cromosomas normales, o sea, solamente dos cromosomas. Entonces nosotros vamos a encontrar personas con síndrome de Down con características muy leves, muy leves, muy leves. ¿Por qué? Porque algunas células tienen los tres cromosomas y otras células no tanto. Entonces vea, por ejemplo, este niño.
Acá usted le ve los ojitos rasgados, ¿cierto? Que son características del síndrome de Down. Pero cuando se compara con una niña que tiene un síndrome de Down, claro, es bien diferente. Vea. Este niño se ve mucho más normal. Esta niña se ve mucho más normal. Esta niña se ve mucho más normal. Y es por eso. Porque hay un mosaicismo, hay una mezcla de genomas diferentes dentro de una misma persona. Este tema del mosaicismo es chévere. Creo que eso también se ve en los... no sé si ha visto esos gatos, los gatos que tienen manchas de diferentes colores. No, nadie ha visto, es que no me acuerdo cómo es que se llama. Es mosaic. Como atigrados, profesor, como atigrados. No. Ah, ya. No, espera, no, esto es mosaic, sí. Vea este gato. Vea este gatico que está aquí. Este gatico que ustedes ven aquí, muchachos, es que no se ve chévere. Si lo podemos ver más. Vean, muchachos, este Como gatico que gatos balines. Sí, este gatico que ustedes ven aquí, las células que están por aquí, en blanco, tienen un conjunto genómico. Las células que están por aquí en café tienen un conjunto genómico diferente. Las células que están por aquí tienen un conjunto genómico diferente. Estamos hablando para el color del pelo, ¿no, muchachos? Diferente. Entonces, por eso se dice que es un mosaicismo, o sea, es una mezcla diferente de genomas dentro de un solo organismo. Y creo que como que las gallinas también, me parece. Entonces, vea, este es un ejemplo chévere, que es muy chévere este caso del síndrome de Down a mí me pareció, muy chévere, vea. Y por aquí yo encontré una página donde ellos explican muy bien. O sea, son fundaciones, son blogs, estas páginas. Y ellos explican, vea. Entonces que aquí hay un conjunto de células que tienen la trisomía 21. Y hay un conjunto de células que tienen los cromosomas normales. Entonces por eso esos niños no tienen las características tan marcadas. Pero pues aún así desarrollan algunas enfermedades cardíacas. El síndrome de Down es muy característico, que en cierta determinada edad pueden desarrollar leucemia, porque la relación de genes que están involucradas en la trisomía 21 también están relacionados con la leucemia. Entonces, convulsiones y esas cosas. Entonces, en este caso el mosaicismo, muy chévere porque son personas que no presentan rasgos tan fuertes. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces dejemos por acá. Cualquier cosa, mañana voy a estar respondiendo foros. Muchachos, escríbanme por Teams, que por Teams yo respondo rapidísimo. ¿Vale? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Y bueno, muchachos, entonces nos vemos. Muchas gracias por haber participado. ¿Ustedes quieren que hacemos un CIPAS por ahí el martes? Hacemos un CIPAS como para ver si tienen alguna duda o algo. Sí, profe, sí, el martes, ¿a qué horas? Sí, pues ustedes me dirán, para las 7, ¿será? 7 de la noche. ¿A las 7 de la noche? Listo, perfecto. Sí, señor. Entonces el martes nos vemos. Ahorita mañana les envío el link de esta grabación y el link del CIPAS que hacemos el martes para mirar dudas, lo que ustedes quieran preguntarme, ¿listo? Sí, señor, muchas gracias. Vale, Bueno, listo. entonces, muchas gracias Profe, y buenas noches. ¿y Señor, esos enlaces de esos artículos que nos acaba de mostrar, esos también nos los comparte? ¿usted quiere que les comparta este artículo? Sí, profe, sí, sería Sí, profe. interesante. Vale, listo. Muchachos, vea, cuando ustedes vean artículos científicos, mira, acá algunos artículos les dicen cómo citar. O sea, dicen, vea, dice cómo citar este artículo. Entonces ustedes llegan y solamente copian acá. Entonces acá aparece el nombre,
el apellido, ¿cierto? De los autores, el año, el título. Pero no veo, no está saliendo en la pantalla. Madre. Un momentico. Listo. ¿Ahorita sí? Sí, ya. Listo. Entonces, mira, aquí a veces algunos artículos ellos traen, aquí les dicen cómo citar. Entonces aquí se trae los apellidos, el año, el título y la revista. Entonces esta es American Journal, Medical Genetic, y acá aparece el código. ¿Vale? Y por acá cuando ustedes van, a algún artículo científico, yo por aquí tenía... Creo que yo les... bueno. Si le damos dar publicación, algunos artículos dicen... Bueno, esto no es un muy buen ejemplo. Aquí también dice bajar citación. Entonces, como yo les he insistido tanto en que por favor me coloquen las citas bibliográficas, entonces cuando ustedes buscan artículos, ellos ya le muestran. Entonces, vea, por ejemplo, en este caso, acá hay diferentes tipos de citaciones. Entonces, acá usted las va escogiendo cuál es la que más le gusta. Cuál es la que quieren utilizar. Entonces, aquí les va cambiando. Vea. Esto es un libro. Aquí es citación más el abstract. Pero entonces aquí vea, esto solamente lo escribe una persona, entonces viene el nombre de la persona, el apellido, el año, el título y listo, en donde apareció. Fue un solo capítulo, en el capítulo 9. Listo, entonces por favor tengan en cuenta eso para que me coloquen las citaciones, que es que a mí me gusta que me coloquen harta literatura porque es que el que no lee, muchachos, no aprende cositas nuevas. ¿Vale? Bueno, muchachos, dejamos así y nos vemos. Listo, profe. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Buenas noches para todos.